El olor de la basura llegó antes que la vista, una mezcla agria de restos de comidas, humedad vieja y papel mojado que se pegaba a la garganta como si quisiera impedirle respirar. Era una noche de diciembre, esa clase de noches en que la ciudad parece doblarse sobre sí misma para esconder frío y olvidos. Fernando llevaba en las manos la olla aún caliente de su puesto ambulante. La tapa vibraba con cada paso. El vapor se escapaba en hilos que se pegaban a su bufanda. Pensó en su hija, Yasmín, durmiendo en la cama estrecha del cuarto que alquilaban. Pensó en la factura del gas que aún no podía pagar. Tenía prisa, como siempre. Pero la prisa se le quebró en el primer charco de luz que mostró algo vivo entre los contenedores. Dos figuras encorvadas, manos desnudas metidas en la bolsa de basura como si buscaran un tesoro imposible. Una mujer con el cabello blanqueado que se escapaba en mechones sucios, y un hombre con la cara tallada por arrugas y cicatrices que parecían mapas antiguos. Hay gestos que son una petición, y el levantamiento lento de una mano hacia su olla fue eso, una petición. Fernando se acercó sin pensar del todo, como si un resorte en su pecho se hubiera apretado. Cuando los vio de cerca, algo en su garganta se rompió. La mujer apartó la mirada con pudor, y él notó, por encima del sudor, la delicadeza de sus movimientos, la manera en que llevaba la espalda, un recuerdo de costumbres pulidas. El hombre alzó la vista, y sus dedos mostraron un anillo oscuro en la falange opuesta a la que uno esperaría. No era un anillo de plástico, parecía de graduación, de esos que se esconden bajo la manga hasta que la memoria exige mostrarlos. Las manos del hombre tenían callos y puntadas cicatrizadas que contaban historias de trabajo con máquinas, no de calles. Fernando sintió que las lágrimas le quemaban antes de caer. No supo por qué lloraba. Porque recordaba a su esposa cocinando con la misma olla, porque recordaba la fecha marcada en la casa donde nació Yasmín, porque la visión de aquellos dos cuerpos viejos hurgando en la basura era una acusación muda contra la idea de dignidad que había intentado enseñar a su hija. Se limpió la mejilla sin pretender disimular. La mujer lo miró y en los ojos de los tres hubo una honestidad inmediata que no necesita palabras. «Tomen», dijo, con la voz rasposa pero firme, «no quiero limosna, llévense esto antes de que se enfríe». No fue caridad fría. Preparó platos con guiso de lentejas y arroz, el vapor levantó memorias, y la cocina improvisada en la vereda pareció por un momento una mesa real. La mujer probó la comida con una reverencia casi ritual, como si el primer bocado reuniera piezas rotas de un mapa. El hombre comió despacio, cuidando la porción con la dedicación de quien sabe que cada caloría es un acto de supervivencia. Fernando se sentó en el escalón y la calle volvió a su ruido, coches, un latido de música lejos. Aún así, la olla mantuvo alrededor suyo un círculo de calor que no solo era físico. «No queremos molestar», susurró la mujer. «Nos ocultamos porque...» tragó. Y el gesto fue de alguien que mide la humillación antes de permitir que salte al aire, porque hay gente que no entiende. Fernando la miró. Sus manos, al apoyarse sobre las rodillas, revelaron una costumbre de reparar cosas, de hacer funcionar lo que otros ya habían descartado. Pensó en los anillos, en las cicatrices, en la postura pulida de la mujer, en la educación en la forma de pedir. No encajaban con las etiquetas que la ciudad pegaba a los suyos. «¿Cómo llegaron hasta aquí?», preguntó, con la rutina de quien necesita entender antes de actuar. La mujer, que dijo llamarse Irene, respiró hondo. El hombre, Walter, bajó la mirada y dejó escapar una risa seca que apenas movió las comisuras. Las palabras que salieron no fueron ordenadas. Había vergüenza, había rabia, había miedo. Contaron en fragmentos. Firmas falsificadas, papeles que desaparecieron, una escritura transferida a nombre de otro, una casa que quedó vacía mientras el banco y los procuradores parecían más atentos a la letra que al latido humano. Hubo un nombre que rebotó en la frase final de Irene con la misma contundencia que un puño. «Reges». «Nuestro hijo», dijo ella con la voz quebrada. «Nuestra sangre», añadió Walter. Y el silencio que siguió tenía el peso de la traición.
Fernando apretó los puños. Aquel nombre le fue ajeno y al mismo tiempo alarmantemente familiar por su arrogancia, por la forma en que había sido pronunciado con desprecio y dolor. Miró a su hija en la distancia de sus recuerdos, y el instinto de padre le empujó a ofrecer algo más que comida. Era la parte de él que había decidido, después de la muerte de su mujer, no dejar que Yasmín aprendiera que la compasión es un lujo para tiempos tranquilos. «Pueden quedarse esta noche en mi cuarto», ofreció. No fue una pregunta, fue una decisión. Irene puso la mano en el pecho, como conteniendo un latido que se esforzaba por no saltar de alegría. Walter se repuso con un gesto brusco, no por renuencia, sino por el orgullo herido. Aceptaron con reservas. La mujer pidió discreción. No querían que la prensa, ni la policía, ni la caridad institucional con sus preguntas humillantes se metieran en lo que quedaba de sus vidas. Fernando entendió. Esa noche su cuarto se llenó de historias a baja voz, de chistes forzados que intentaron aligerar el peso real, y de recuerdos que aparecían como piezas de un rompecabezas que nadie había intentado armar. En algún punto, mientras la lluvia fina golpeaba la ventana y Yasmín roncaba en el lecho con la calma de quien duerme sin tragedia, Irene sacó de su bolso un papel envuelto en plástico. No lo mostró de inmediato, lo acarició con la reverencia de quien toca un relicario. «No podemos pedir ayuda en público», murmuró, «pero puede que usted nos entienda. Usted viene con comida, sabe lo que significa dar. No es limosna, es atar un hilo que puede sostener». Fernando observó el papel. Era una fotocopia arrugada de algo que parecía la copia de una escritura. Había nombres, fechas y una firma que no le decía nada. Irene, con un gesto lleno de pudor, lo deslizó hacia él. «Él nos quitó la casa», dijo. «Dijo que era por nuestro bien. Cambió las llaves, rompió los candados, pidió que firmáramos cosas cuando mi memoria fallaba. Lo hizo con papeles que no comprendimos. Cuando nos plantamos, nos gritó. Nos dejó en la calle. Después, se hizo rico de la noche a la mañana y nos avergonzó para que nadie preguntara». La rabia en la voz de Walter era una llama tenue que amenazaba con prender la casa. Fernando sintió que no podía quedarse inmóvil. La idea de un hijo que traiciona a sus padres era una ofensa que tocaba fibras que llevaba ocultas desde la enfermedad de su mujer. La degradación de los lazos, la facilidad con la que una firma puede sustituir a un abrazo verdadero. «¿Tiene pruebas?», preguntó, consciente de que la pregunta misma podía sonar ingenua. «Algunas», dijo Irene. «Guardé facturas, una foto, pero todo está donde él vive». Hubo un silencio. Fuera, la ciudad respiraba con indiferencia. Fernando miró a los dos ancianos. La imagen de Walter revolviendo la basura había quedado grabada en su memoria, pero también la coherencia de su historia. Tomó una decisión que no fue heroica, fue humana y pequeña y peligrosa. Una decisión que marcaría una línea entre lo que puede hacerse por compasión y lo que exige riesgos. «Mañana», dijo, «vamos a intentar conseguir lo que falta. Solo un vistazo. Si conseguimos algo, buscaremos ayuda legal. No prometo milagros, solo prometo que no se van a quedar solos». Irene asintió con esa mezcla de gratitud y temor que acompaña a quien ha vivido el rechazo demasiado tiempo. Walter, con la dureza que todavía le quedaba, apretó la mano de Fernando en un gesto que fue casi un trato tácito. No hubo juramentos sonoros, bastó la firmeza de la mirada para sellar el acuerdo. Antes de que se separaran, Fernando sacó una pequeña caja metálica del armario. No se lo dijo a nadie, pero esa caja era su resistencia simbólica. Dentro guardaba la fotografía de su esposa, un par de cartas sin enviar y un anillo que no sabía dónde colocar desde que el accidente la había llevado. Puso 2 platos extra en la mesa y esperó que la presencia de la anciana y el anciano dejara por un rato de ser una acusación sobre la ciudad y se volviera una conversación de mesa, un hogar temporal. Al día siguiente, con la ciudad aún adormecida por la resaca del frío, los tres caminaron hacia el barrio donde vivía Reges.
Fernando no era un hombre de fuerza extraordinaria, era un hombre de costumbres duras, que había aprendido a levantar ollas y contar monedas. Esa mañana, sin embargo, la fuerza la puso la decisión de hacer lo correcto. Avanzaron en sigilo por la vereda con la sensación de que cada ventana era un ojo capaz de delatarlos. No era una operación policial, era una misión de pequeños ladrones de pruebas. La casa de Reges se alzaba con esa seguridad irritante de quien cree haber reescrito la historia. Rejas negras, buzón nuevo, un coche más caro de lo que un hijo razonable habría mostrado. La fachada escondía, sin embargo, algo más detrás, luces que despuntaban como si la riqueza hubiera olvidado la vergüenza. Fernando miró a los ancianos. Irene apretaba una bufanda a modo de nervio. Walter observaba la puerta con dedos que temblaban apenas. Había orgullo en sus posturas, un orgullo viejo que se negaba a desaparecer por completo. El plan no era sofisticado. Entrar, buscar la fotografía, la correspondencia, cualquier documento que demostrara la transferencia de la casa por debajo de la mesa. Nada de violencia, nada de enfrentamientos, solo movimiento y memoria. Fernando conocía el barrio, conocía rutas de escape porque había vendido comida en esquinas así toda su vida. Abrió una ventana lateral con la destreza de quien ha forzado cerraduras para colar una olla o recuperar una llave olvidada. El aire que entró olía a tinta fresca y perfume caro. El silencio dentro de la casa olía a una seguridad fresca que le revolvía las tripas. No era un robo por codicia, era una búsqueda de verdad. Avanzaron de habitación en habitación, con linternas y manos que buscaban en cajones, detrás de cuadros, en cajas que parecían dedicadas a guardar cosas que ya no se querían recordar. Fernando sentía a Yasmín en cada paso. Su nombre era un recordatorio de por qué la dignidad importaba. Cuando la linterna barrió un estante en el salón, encontró un marco grande apoyado contra la pared. La foto que mostraba dentro era un retrato antiguo, una mujer joven con el cabello recogido, sosteniendo a un niño en brazos. Había una sonrisa en la cara de la mujer que era la misma sonrisa que Fernando recordaba de su madre cuando él era pequeño. Una etiqueta en la esquina del marco tenía una letra conocida, Vitoria. El corazón de Fernando dejó de medirse por el pulso y empezó a funcionar por la erupción del asombro. La foto estaba clavada con una fecha y un nombre que coincidían con las historias fragmentarias que su madre le había contado una vez, pero sin concluir. Allí, en la pared de Reges, estaba su madre junto a Irene. En la esquina, un niño con la cara que evocaba un remolino de recuerdos que Fernando había dejado cuidadosamente guardados bajo llave. La habitación pareció comprimirse, un silencio insecticida los envolvió. «No puede ser», susurró Walter, y su voz fue una mezcla entre incredulidad y alivio. Irene, que había estado tensa, dejó escapar un gemido contenido. Sus dedos buscaron por la foto un detalle que corroborara lo que sus memorias intentaban afirmar. Una fecha, una dedicatoria, una nota al reverso. Fernando, con las manos que le temblaban, alzó el marco con cuidado. En la parte posterior, escrita a lápiz, había letras gastadas. «Para Vitoria, con todo mi corazón». La letra era de alguien que se sabía escribir con amor. Abajo, una fecha. El corazón de Fernando dejó de medirse por el pulso y empezó a funcionar por la erupción del asombro. La foto estaba clavada con una fecha y un nombre que coincidían con las historias fragmentarias que su madre le había contado una vez, pero sin concluir. Allí, en la pared de Reges, estaba su madre junto a Irene. En la esquina, un niño con la cara que evocaba un remolino de recuerdos que Fernando había dejado cuidadosamente guardados bajo llave. La habitación pareció comprimirse. Un silencio insecticida los envolvió. «No puede ser», susurró Walter, y su voz fue una mezcla entre incredulidad y alivio. Irene, que había estado tensa, dejó escapar un gemido contenido. Sus dedos buscaron por la foto un detalle que corroborara lo que sus memorias intentaban afirmar. Una fecha, una dedicatoria, una nota al reverso. Fernando, con las manos que le temblaban, alzó el marco con cuidado. En la parte posterior, escrita a lápiz, había letras gastadas. «Para Vitoria, con todo mi corazón». La letra era de alguien que se sabía escribir con amor. Abajo, una fecha. El sudor le rodó por la sien a Fernando. La pieza encajaba con algo que jamás había tenido la valentía de preguntar. No tuvieron tiempo de más.
Un ruido, primero leve, luego nítido, pasos en la escalera, un móvil que cayó sobre la mesa con una vibración que sonaba como una sentencia. Fernando sintió el instinto primitivo de proteger lo que acababa de hallar. Les empujó hacia la ventana por donde habían entrado. Nadie habló, se movieron como sombras. Afuera, la noche los recibió con el mismo olor de basura, pero con un pulso nuevo, una urgencia que transformó todas las decisiones. Al salir, con la foto enrollada en una tela dentro de la mochila de Walter, comprendieron que habían cruzado una línea. No era solo sucio y riesgo, era interferir en la vida de alguien que, de seguro, no sería indulgente. Fernando empujó a los ancianos a correr. Sus piernas le dolían, pero el dolor era un precio menor. Un coche con faros que no pertenecían al barrio pasó y el reflejo hizo que la piel se alzara en sus brazos como pequeñas banderas. Llegaron al callejón donde se habían conocido por primera vez. Respiraron con la violencia de quien ha escapado de algo más grande. La foto, aún tibia en la mochila, parecía pesar lo suficiente para derrumbar la ciudad. Irene se aferró al marco como si fuera un talismán. Walter miró a Fernando con esos ojos que ya no eran solo de hombre viejo. Había en ellos la chispa de quien vuelve a saborear una posibilidad olvidada. «Si esto prueba lo que creo», dijo Fernando, la voz ronca por el esfuerzo, «entonces su historia no es solo de pérdida, es de robo». Irene asintió. Su garganta trabajó duro, las palabras le salían con fragmentos de esperanza y miedo. «Si esta foto demuestra que fue nuestra casa, entonces hay documentos que fueron suplantados, y eso se puede pelear». La ciudad, en su indiferencia, siguió con sus ruidos, pero dentro del pecho de Fernando se abrió una salida por la que corrió una mezcla de responsabilidad y miedo. Sabía que lo que habían hecho no era inocente. Sabía que Reges, si sospechaba, podía reaccionar con agresividad. Imaginó a su hija, a Yasmín, y el temor se transformó en combustible. No tenían abogado, no tenían peritos, tenían una fotografía y un hilo roto que conectar, pero tenían también lo que, en su opinión, siempre ha sido el primer paso de la justicia, la verdad afuera de la basura. Se prometieron prudencia, no publicarían la foto, no la usarían sin asesoría, buscarían ayuda. Fernando pensó en la vecina, doña Teresa, que alguna vez le había hablado de una abogada que ayudaba sin cobrar mucho. Pensó en los nombres que ofrecen esperanza como si fueran cuerdas para escalar un precipicio. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Volvió a mirar la foto que había guardado en la caja metálica junto a la de su esposa. La juxtapuso, la sonrisa de la madre en la pared de un extraño y la sonrisa de la esposa que le había dado a Yasmín la vida. Había un hilo que parecía coserlos, y el nudo de ese hilo estaba lejos de ser resuelto. Se sentó en la cama, con la foto en la mano, y las lágrimas volvieron a caer. No eran lágrimas de lástima, eran la mezcla poco cómoda de rabia, culpa y la convicción de que algo debía hacerse. En el cuarto, la olla quedó enfriándose en el rincón, y el sonido del refrigerador viejo tuvo el ritmo de un corazón que todavía tenía batallas que librar. Fernando tomó una decisión que no sabía si era valiente o temeraria. Al amanecer, buscaría a la abogada que doña Teresa le había recomendado, no para ganar rápido, sino para aprender a no perder. No para una revancha, sino para que nadie más pudiera sustituir la memoria de una familia por una firma falsa. Antes del alba, mientras la ciudad empezaba a desperezarse, Fernando miró a Irene y Walter dormir en el colchón que habían colocado en el suelo. Ambas figuras parecían, en la frágil luz, menos rotas. Había una dignidad recuperada en las manos que nadie veía, manos que una vez habían trabajado, amado, cuidado. Eso bastó para que él supiera que el riesgo valía la pena. Cuando salió a la calle para comprar pan, su teléfono vibró. Un número desconocido. Contestó con la calma que la costumbre le da y un hilo de alarma en la voz. Una voz grave, templada y con una seguridad que olía a poder, dijo su nombre: Fernando. Al otro lado, la voz no se presentó de manera amable, solo dijo: «Sé lo que hicieron anoche. Dejen esa búsqueda o traeré problemas». La llamada fue tan breve como una amenaza y tan suficiente como para cambiar el pulso.
Fernando se apoyó contra la pared. Sentía la mirada de la ciudad como un peso. Por primera vez desde que su mujer había muerto, comprendió que la compasión tiene un precio y que el amor por la justicia puede desencadenar peligros reales. Aún así, la foto estaba en su caja. Las manos de Irene y Walter tenían todavía la frialdad de quien es descubierto por la noche, pero también la calidez de quien cree que alguien ha escuchado finalmente su verdad. Fernando respiró. El pan se quemó en la máquina y la calle parecía girar más rápido. Afuera, Yasmín abrió la puerta, con el pelo despeinado y un bostezo que la hacía más vulnerable que cualquier argumento legal. Fernando la miró y en esa mirada hubo promesas silenciosas: proteger, no solo con fuerza, sino con corazón y justicia. Se secó las manos, recogió la foto y, con la convicción incierta del que emprende algo grande sin mapa, cruzó la puerta para buscar la ayuda que podría darles una voz en los tribunales. A la mañana siguiente de la llamada anónima, Fernando entró a la pequeña oficina de la abogada como quien cruza la puerta de un templo laico, con respeto, una mezcla de esperanza y miedo en el pecho. La doctora de... Mientras, cuidó de Irene y Walter como si fueran huéspedes y familia a la vez. Reparó el pequeño colchón en el suelo del cuarto, trajo mantas, dejó una radio porque el silencio les ponía por dentro un frío diferente. A Yasmín le contó lo justo, que 2 personas mayores se quedarían por un tiempo, que eran amigos de aquellos a quienes la vida había olvidado. Ella, de 12 años, pero con un coraje que fingía indiferencia, ayudó a servir la comida y escuchó las historias por las noches, cuando los mayores hablaban en voz baja sobre papeles que desaparecieron y nombres que se repitieron como amenazas. La pericia grafotécnica tardó, como era de esperarse. El perito vino, miró con lupa las firmas, las comparó con otras registradas y terminó su informe con una frase clara para quienes estaban dispuestos a leer entre líneas. Varias firmas mostraban concordancias con patrones no naturales, trazos que sugirieron la intervención de terceros, trazos que no se ajustaban al ritmo natural de una mano que firma sin coacción. No era una sentencia, pero era una puerta. Con ese informe en la mano, la doctora Patricia presentó una demanda civil complementada con una denuncia penal por presunta falsificación y suplantación de identidad. Solicitó además medidas cautelares para que la propiedad impugnada no fuera vendida ni transferida hasta que el proceso avanzara. Los sellos, las firmas y las fechas obligaron a Reges a aparecer en el registro, y cuando el mundo le recordó que la ley existía, él reaccionó como quien intenta aplastar una cucaracha con el zapato, con prisas, amenazas y luego con crueldad. Al principio fueron llamadas al móvil de Fernando, números no registrados, silencio antes de que alguien colgara. Luego vinieron mensajes cortos, palabras que se vestían de advertencias. «Dejen eso o se arrepentirán», decía uno. Fernando no contestó. Eligió en su lugar registrar todo, anotar horas y recibir los envíos a la doctora Patricia. En la demanda, los abogados de la contraparte enviaron un burofax exigiendo el retiro de la denuncia, con referencias a malentendidos y problemas familiares, un tono que busca comprar tiempo mientras erosiona la voluntad de los que persiguen la verdad. Un martes por la tarde, mientras Fernando esperaba un turno en el registro para aportar pruebas complementarias, su teléfono vibró con un número que él no conocía. Contestó y del otro lado hubo respiración, un silencio que no fue amistad. «Si siguen con esto», dijo una voz que buscaba sonar más segura de lo que era, «vamos a perderlo todo, y hay cosas que no se recuperan». «No nos van a callar», respondió Fernando, con la voz quebrada pero firme, «no por mi culpa o por la de mi hija, por la de ellos, por los que no tienen voz». La llamada terminó con la promesa de violencia implícita. Fernando dejó su mano temblando sobre la carpeta. La doctora Patricia, cuando lo supo, colocó su mano sobre la suya y dijo que pediría protección policial discreta. Lo que siguió fue un recordatorio de que la justicia no solo se construye con documentos, sino con redes humanas. Un oficial de la comisaría local tomó nota. Un detective pidió que se le entregara el historial de amenazas. Ofrecieron vigilancia intermitente. No era la promesa de una burbuja de seguridad, pero era algo más que la indiferencia.
Los meses pasaron con la lentitud de quienes saben que el azar puede usurpar la voluntad de un plan. La doctora Patricia consiguió que se realizara una inspección registral más exhaustiva, y, gracias a testigos y a cajas de correspondencia antiguas, se localizó una carpeta olvidada en un escritorio de la casa en litigio. Allí, entre papeles que olían a polvo, había facturas con sellos a nombre de Vittoria, notas sueltas y un sobre cerrado con una letra que Irene reconoció al instante. Era la caligrafía de su amiga, la misma que aparecía en la dedicatoria de la foto. Dentro, sin firmar, escritos en lápiz, había frases que hablaban de deseos de reconciliación, de visitas planeadas y de una decisión de dejar todo al cuidado de terceros por asuntos que no se terminaban de explicar. Las hojas estaban manchadas, como si alguien hubiera llorado sobre ellas años atrás. Ese material fue un punto clave. No era concluyente por sí solo, pero sumado a la pericia y a los testigos, ofrecía un entramado probatorio consistente. La doctora Patricia pidió además un test de compatibilidad genética entre Fernando y los ancianos. El laboratorio requerido tomó muestras, las selló y pidió varias semanas. En un país con procesos lentos, la espera fue una prueba emocional que exigía paciencia y voluntad. Y entonces vino el día en que la amenaza dejó de ser abstracta. Yasmín había ido a una librería para estudiar en voz baja y buscar textos para un trabajo escolar. Era temprano, la tarde aún no se había hundido en la ciudad, y Fernando estaba atendiendo su puesto por llevar obligada presencia en la comunidad. Una motocicleta se detuvo frente a la vidriera. Un hombre bajó, con una gorra baja y un gesto rápido, y se acercó a Yasmín con una excusa que sonaba como ayuda. ¿Estás bien? ¿Te perdías?, preguntó el hombre con una sonrisa que no alcanzó a cubrir la dureza de su mirada. Ella dijo que sí y volvió a su libro. El hombre no se conformó. Con la destreza de quien ha cometido muchas pequeñas violencias, con un movimiento fluidamente preparado, arrancó el bolso de los hombros de la chica, la empujó y la introdujo en la motocicleta que, en un par de segundos, se perdió entre las calles. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. La vidriera mostró el reflejo de una moto y el hueco donde había estado una niña. La noticia golpeó la ciudad, de Fernando, con la fuerza de un huracán. Él abandonó el puesto sin mirar atrás y corrió con una rabia que le quemaba la garganta. Los minutos que siguieron fueron los que siempre se recuerdan con nitidez. La llamada frenética a la policía, la doctora. Patricia, que tomó control y pidió calma para convertir el caos en estrategia, la búsqueda desesperada de testigos que, a su vez, dieron datos que parecían minúsculos, pero que eran todo: la matrícula borrosa de la moto, la dirección en la que dobló. La primera respuesta policial fue de contención. No hubo promesas grandilocuentes, hubo planificación. Un equipo de detectives se hizo cargo. El primer indicio valioso fue un video casero de una tienda que había captado por azar la moto doblando en una calle lateral. El detective a cargo, un hombre que se llamaba Rivera, reunió esa información con la llamada anónima reciente y con la lista de amenazas y ordenó una búsqueda de cámaras y un rastreo de llamadas. La doctora Patricia pidió que no se hicieran públicos mensajes alarmistas. Toda filtración podía empeorar la situación. Las horas se convirtieron en una mezcla de desesperación y esperanza cautelosa. Fernando estaba quebrado. Cada minuto sin Yasmín le costaba una bandeja más de paz. Se sentó en la sala de la comisaría sosteniendo la foto de su hija, y las paredes parecían capaces de absorber su miedo. De noche, cuando la ciudad se encogía, una llamada entró, un número desconocido. Fernando contestó sin pensar. «Si no paran», dijo una voz que ya sonaba familiar, «te la quito para siempre». La voz colgó. Fernando colgó también, pero esta vez con una chispa de estrategia. Decidió no actuar por impulso. La doctora Patricia le sugirió algo que él no hubiese imaginado por sí mismo: provocar una pista. Con la autorización fragmentaria y bajo la supervisión policial, dejaron que un mensaje falso llegara a la persona que había tomado a Yasmín. El objetivo era simple: provocar una reacción que fuera trazable. La trampa, cuidadosamente diseñada, funcionó. El hombre que sospechaban cayó en la red y empezó a exigir el pago, creyendo tener ventaja.
En una de las llamadas, con la doctora Patricia y el detective cruzados en la línea, Fernando se presentó de manera deliberada en el lugar acordado y dejó su móvil con la app de grabación activada. Cuando la voz exigió silencio a cambio de información, el detective, en una furgoneta adyacente, con policía esperando, empezó la operación simultánea. No todo fue limpio. Hubo momentos en que la información era contradictoria, en que la agresividad del secuestrador hizo que la escena temblara. Pero la coordinación funcionó. Una llamada anónima que pretendía ser intimidatoria fue utilizada para fijar coordenadas. Un rastreo de señal apuntó a un galpón en las afueras. Cuando los policías encontraron a Yasmín atada pero ilesa en el fondo de una habitación fría. La joven, asustada pero viva, se arrojó a los brazos de su padre como si fuera el único ancla en un mar que se quería tragarlo todo. El arresto del secuestrador abrió otra caja de sorpresas. En sus pertenencias había números, transferencias y una mención a un tal Reges. No era una prueba definitiva para incriminar al hombre mayor, pero la relación entre el entorno del secuestrador y los intereses de Reges se volvió un hilo que, con paciencia, podría llevar a la madeja principal. La policía consiguió además grabaciones en las que el flujo de órdenes parecía venir de alguien con recursos. La doctora Patricia no perdió tiempo y presentó esas pruebas complementarias ante el juez que ya llevaba el expediente sobre la suplantación de la casa. La audiencia en la que se discutió la posibilidad de prisión preventiva fue tensa. La defensa de Reges intentó desacreditar la conexión con el secuestro, habló de coincidencias y desvíos. La doctora Patricia, en cambio, mostró los vínculos y la reiteración de amenazas. El juez decidió mantener medidas restrictivas, una prohibición de acercamiento a Irene y Walter y la ampliación de la investigación penal. No fue un triunfo rotundo, pero sí un paso para que la escala del poder de Reges no volviera a manifestarse con la impunidad con la que creía. Llegó luego la etapa de los peritajes más duros, la pericia grafotécnica, el informe registral y por fin el resultado del análisis genético. La espera había sido larga, tomar muestras, el transporte al laboratorio, la cadena de custodia. Finalmente, la doctora Patricia recibió el informe y lo leyó con una mezcla de alivio y gravedad. En el documento, el perito genético indicó compatibilidades consistentes entre los marcadores de Fernando y varias muestras genéticas ligadas a la familia. No se trataba de una sospecha, era una concordancia robusta que lo situaba en la línea hereditaria de la propiedad discutida. No decía si era hijo directo o sobrino en términos contundentes, porque la biología puede tener matices, y porque la práctica legal a veces prefiere términos legales. El informe permitió sostener ante el juez que Fernando tenía legitimidad para reclamar derechos sobre la casa en disputa. Con los resultados en la mano, la estrategia jurídica cambió de marcha. Patricia presentó una demanda de restitución y una solicitud para que se reconociera el derecho de Fernando a recibir parte de la herencia, o al menos el derecho procesal que lo habilitara a participar en la resolución de la sucesión. La causa se complicó por la resistencia de la parte contraria, que en todo momento argumentó que la documentación era legítima y que los ancianos habían sido consentidores. Pero la pericia grafotécnica y el ADN conformaron una línea argumental imposible de ignorar. En el ínterin, la vida doméstica de Fernando cambió. Con la casa en disputa, él decidió convertir lo que había sido una angustia en un proyecto de reconstrucción. Yasmín volvió a la escuela con la mirada aunada de quien ha visto que el mundo puede ser cruel y también vulnerable. Irene y Walter, con la dignidad reconquistada, no volvieron a hurgar en la basura. Comenzaron, en cambio, a cocinar para el modesto puesto de Fernando cuando la salud lo permitió, y a contar historias que la cocina reclamaba como propias, recetas, nombres de ingredientes que parecían hechizos contra el olvido. El proceso judicial llegó al juicio oral. Los hechos se presentaron con la sobriedad que exigen las salas, documentos, testigos, peritos. La acusación por falsificación y suplantación fue planteada con la evidencia que había reunido la doctora Patricia: registros adulterados, firmas con trazos atípicos, testimonios de vecinos y la foto que, todavía, estaba como prueba silenciosa de una verdad mayor. Cuando llegó el turno de la defensa, Reges subió al estrado con la seguridad que solo los acostumbrados a no ser cuestionados portan.
Negó todo con voz encendida, habló de conspiraciones y de intereses ocultos, y lanzó acusaciones que buscaron manchar la reputación de los ancianos. Para quien escuchaba, era la voz de alguien que se siente acorralado y decide tirar al suelo todo lo que encuentre. La prueba que rompió más de una línea de la defensa no fue técnica, sino humana. En la sala, Irene tomó la palabra con la firmeza de quien ha vivido la traición dentro de la propia casa. «No busco venganza», dijo, y por un instante el murmullo murió. «Solo quiero que se reconozca lo que nos quitaron. Pero si hay algo que pido, es que la justicia no sea solo castigo. Él es nuestro hijo, pero también es un hombre perdido. No quiero que su vida sea solo cárcel. Quiero que se trate, que repare, que vuelva a aprender a sostener. La cárcel sola no hace que alguien recuerde el valor de un abrazo». Fue una intervención que dejó a muchos en la sala conmovidos. No era una renuncia a perseguir la reparación material. Irene pidió que la restitución de la casa y de los bienes fuera un componente de la sentencia. Pero hay momentos en los que la voz de una víctima añade un matiz que la ley sola no siempre puede integrar. El juicio avanzó con testimonios sobre la documentación falsificada, con peritos que explicaron las diferencias entre caligrafías reales y trazos reproducidos, y con la presentación del secuestro y la conexión investigativa que había apuntado a la implicación del entorno de Reges. Hubo tensiones, descalificaciones cruzadas, diligencias oficiales y un clímax cuando un testimonio telefónico fue reproducido en el estrado, una grabación en la que la voz de Reges exigía silencio y amenazaba. La grabación, verificada por experticia forense, se convirtió en un eslabón difícil de romper. Ante la evidencia acumulada, Reges terminó por confesar parcialmente. Lo hizo sin teatralidad, su confesión fue un acto seco, resignado. Admitió haber manipulado papeles, haber presionado a sus padres para que firmaran y haber actuado con codicia. Las razones que dio fueron mezquinas: deuda, miedo a perder estatus, la ambición de asegurar una posición que para él era prioridad. No hubo lágrimas de arrepentimiento profundo en esa confesión. Había, sin embargo, el reconocimiento de la cadena de actos que lo habían llevado al estrado. El juez, con la seriedad que exigen las decisiones que cambian vidas, dictó una sentencia que intentó equilibrar reparación y responsabilidad. Reges fue condenado a varios años de prisión por falsificación y estafa, y se añadió una pena complementaria: un programa de rehabilitación con tratamiento psicológico y programas de reinserción social al término de la pena que buscaban en parte responder a la petición de Irene. Además, se ordenó la restitución de la propiedad a sus legítimos poseedores y la devolución de bienes que pudieron ser identificados. El fallo fue en su tono una mezcla de justicia punitiva y restaurativa, no una solución perfecta, pero sí una pieza de reparación que implicaba trabajo prolongado para todos los involucrados. Legalmente, la situación de Fernando se aclaró. El tribunal reconoció su calidad de heredero en la medida en que el análisis genético y las pruebas documentales confirmaban su posición en la línea sucesoria. No fue un premio súbito. Hubo gestiones, repartos parciales, acuerdos y un reconocimiento público que, más que dinero, le devolvió la posibilidad de reivindicar su historia. Con esos recursos, y con la decisión de convertir la pérdida en futuro, Fernando hizo lo que más le enseñó su esposa en vida: cocinar para reunir. Al reconstruir la economía familiar, compró un local pequeño y decidió abrir un restaurante que llevaría el nombre de la mujer cuya fotografía había sido la primera pieza del rompecabezas, Victoria. No fue un gesto ostentoso, era un acto de memoria y de dignidad. El restaurante abrió con mesas de madera simple, un menú que recordaba las recetas que su mujer enseñara y un letrero modesto que decía: «Para lo que queda y para lo que vuelve». La inauguración fue humilde y llena de abrazos. Irene y Walter, con gesto más erguido que meses atrás, ocuparon la mesa principal. Yasmín sirvió las bebidas como si fuera su rito, y la doctora Patricia asistió con una sonrisa que se mezclaba entre el orgullo profesional y el afecto humano. Doña Teresa, que había sido puente en la búsqueda de ayuda, cortó la cinta con un gesto ceremonial. En las paredes del local colgaron algunas fotos:
una de la vieja Victoria, otra de la primera olla con la que Fernando empezó a vender y una del día en el que los tres, la noche en que se conocieron, compartieron la comida en la vereda. Era, en conjunto, un altar a la recuperación que no buscaba solemnidad, sino la sencillez de quienes reconstruyen día a día. En la caja del local, entre pedidos y facturas, apareció un paquete que la doctora Patricia había ordenado abrir con calma. El diario de Victoria y cartas que nunca habían sido enviadas. Al pasar las páginas, las palabras escritas a mano mostraron una mujer que había intentado comunicarse, que había buscado reparar errores del pasado, que había dejado constancias de voluntad de encuentro. Vípores a la memoria se mezclaron con momentos de culpa, documentos que demostraban intentos de reconciliación frustrados por la resistencia de terceras personas. Una carta, fechada años atrás, contaba cómo Victoria intentó enviar dinero, cómo al principio la respuesta fue silencio y luego un muro. Me dijeron que no insistiera, que las cosas estaban en orden. Ahora la tinta mostraba lo que había sido bloqueado. No era una absolución automática para nadie, pero resultó ser la llave para entender la red de silencios que había permitido la usurpación. El restaurante se convirtió con el tiempo en un punto de encuentro para vecinos, para quienes buscaban un plato caliente y una conversación. Fernando, en la cocina, encontraba consuelo en el ruido de la olla y en la vista de las manos de Irene que, de tanto en tanto, le daban un gesto de aprobación al aroma que se escapaba. Walter, que había recuperado la salud en parte gracias a la atención y la compañía, enseñaba a los jóvenes del barrio técnicas simples de reparación y se sentaba a conversar con Paulo y Leticia, los hijos de Reges. Esa reconciliación fue lenta. Paulo y Leticia, adolescentes confundidos que habían vivido bajo la sombra de la ambición de su padre, se acercaron tímidamente al restaurante. No buscaban absolución inmediata, buscaban un lugar donde entender lo que se rompió. Con cautela y empujados por la propia reconstrucción interior de Reges, que en la prisión empezó a atender terapias que el juez había ordenado, los jóvenes visitaron al principio como curiosos y luego como colaboradores. Aprendieron a lavar platos, a preparar el pan, a escuchar historias que no les pertenecían totalmente, pero que les devolvían la posibilidad de ser parte de algo nuevo. Reges, desde la cárcel, inició un proceso de terapia y trabajo forzado a la comunidad dentro del esquema que el tribunal había dispuesto. No fue una redención instantánea. En su carta a la sala de visitas reconoció el daño, pidió perdón a medias y reclamó una oportunidad. Para algunos, la petición no calmó el rencor, para otros representó el inicio de un proceso difícil que la sociedad mantiene en constante tensión. ¿Qué hacer con los que han actuado mal y al mismo tiempo buscan reparar? La reparación en los meses siguientes tuvo dimensiones prácticas y simbólicas. La restitución de la casa a sus legítimos dueños, una compensación económica parcial a Irene y Walter, un reconocimiento público pequeño en la plaza del barrio y la apertura de un espacio en el restaurante donde se servía comida a quienes no podían pagarla en días determinados. Nada devolvió el tiempo perdido ni borró la traición, pero las acciones se convirtieron en pasos para rehacer los lazos. Un día, en una tarde templada, Fernando abrió una carta que venía en sobre de mano. Era de Victoria, o mejor dicho, una serie de cartas que ella había escrito en años pasados y que habían sido encontradas en el diario. En una de ellas, dirigida a Fernando y que nunca había llegado a su destino, había una frase que le atravesó como una luz vieja. Si llegas a leer esto, quiero que sepas que todo lo que hice fue por miedo y por amor. Miedo a perder lo poco que tenía y amor mal orientado que me hizo alejar. Si algún día puedo enmendar, lo haré. Fernando dejó caer la carta y sintió la extraña mezcla de culpa y alivio. Comprendió que el hilo de su historia no era una sola línea, sino una trama de decisiones humanas, algunas dolorosas, otras luminosas. Comprendió también que el perdón no era un acto que se regalaba con facilidad, sino una construcción que exigía tiempo, encuentros y, sobre todo, voluntad. La reconstrucción continuó, con visitas de los terapistas que trabajaban con Reges, con encuentros comunitarios en los que se planteaba el tema del envejecimiento y la dignidad,
con proyectos para integrar a los jóvenes en oficios que les dieran futuro. El restaurante Vitoria se volvió un centro pequeño de solidaridad, no porque fuera un faro de perfección, sino porque ofrecía todos los días algo que la ciudad necesita: comida y reconocimiento. En una de las últimas escenas de la historia, después de la tormenta legal y de los días de trabajo, ocurrió algo sencillo y conmovido. Una tarde en la que la lluvia volvió a golpear las ventanas del restaurante y la luz quedó tenue, Fernando se levantó de la cocina con un plato humeante. Vio a Yasmín sentada en la mesa junto a Irene y Walter, a Paulo barriendo y a Leticia sirviendo vasos. Había risas tímidas, conversaciones pequeñas. En la pared del local, la fotografía enmarcada que había sido hallada en la casa de Reges ocupaba un lugar de honor, junto a una foto de Vitoria y otra de la esposa de Fernando. Las imágenes, pareadas, hablaban de vidas que habían sido interrumpidas y ahora, lentamente, se recomponían. Fernando dejó el plato sobre la mesa y sin pretensiones se sentó. Miró las manos de Walter, viejas pero firmes, las manos que un día habían buscado entre la basura. Pensó en la primera noche, en la comida al borde de la calle, en la sensación de que algo en su pecho se había partido. Y entonces, sin poder contenerlo, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No fue un llanto extático ni una exaltación, fue el llanto de un hombre que había visto la indignidad y la reparación, la traición y la posibilidad de enmienda, y que comprendió que las acciones pequeñas y constantes eran las que curan mejor. Irene lo observó con ternura, y dijo, en voz baja, casi como para ella misma: «No son lágrimas de lástima, son lágrimas que reconocen que la dignidad vuelve paso a paso». Había en el rostro de Fernando la mezcla de alivio y fatiga de quien ha cargado la responsabilidad y la acepta. Yasmín, con la inocencia que todavía puede permitirse, tomó la mano de su padre y la apretó. Paulo y Leticia, que habían empezado a encontrar una manera de mirar al archipiélago que dejó la ambición de su padre, se acercaron y ofrecieron una sonrisa que era más que cortesía. Era la semilla de una reconciliación posible. La historia no terminó con un final que lo arregló todo. Hubo heridas abiertas, hubo días en los que el recuerdo de la basura volvía como una penalización que la ciudad impone a los desprevenidos. Hubo discusiones difíciles sobre lo que debía hacerse con Reges una vez terminado su proceso penal, sobre cómo acompañarlo sin justificar su crimen. Hubo sobre todo trabajo, terapia para quienes lo necesitaban, oportunidades laborales y el esfuerzo constante por no permitir que la memoria volviera a convertirse en excusa para el olvido de la dignidad humana. El restaurante Vitoria continuó siendo un lugar donde se servía comida con historias. Algunas noches, cuando la lluvia volvía a golpear la calle y las luces se reflejaban en los charcos, Fernando cerraba temprano, se sentaba en la mesa al fondo y miraba la fotografía de la mujer que había sido puente entre su pasado y su presente. Entonces recordaba la primera imagen, la de las manos ancianas en la basura, y comprendía por qué esa escena le había hecho llorar la primera vez. Porque allí, en ese gesto, se resumía una pregunta profunda que la vida le obligó a contestar: ¿a quiénes reconocemos como parte de nuestra familia humana? La historia terminó en un acto humilde de justicia y compasión. Los ancianos recuperaron su vivienda y su reputación. El culpable recibió condena y tratamiento. La familia de Fernando volvió a tener un sostén material y, más importante, una demostración pública de dignidad. La reparación no fue completa ni absoluta, pero fue real y trabajada. El restaurante siguió abierto y en una esquina de la pared colgaron un letrero pequeño que decía: «Aquí recordamos que la dignidad se comparte». Y en la última escena, frente a la ventana que daba a la vereda donde todo había empezado, Fernando volvió a pensar en aquella noche de diciembre. Sintió de nuevo el olor de la basura, pero ya no como una acusación, lo sintió como un punto de partida. Un padre viudo, con la cara marcada por la vida y la ternura, recordó cómo las lágrimas habían salido sin aviso la primera vez que encontró a Irene y a Walter hurgando entre restos. Esa emoción, que había sido el motor de su acción, volvió otra vez, pero ahora acompañada por la certeza de que el mundo, aunque frágil, se recompone cuando alguien decide no mirar hacia otro lado.
Fernando se limpió las mejillas, miró a su hija que reía con un comentario que escuchó en la mesa, y dejó que una sonrisa se colara por entre la fatiga. Sabía que la paz no sería perfecta ni eterna, pero que, por ahora, la dignidad recuperada era un hogar al que todos podían regresar. Y, mientras la luz dorada de la tarde se colaba por el ventanal, el padre volvió a sentir en su garganta ese calor que había sentido la noche en que encontró a dos ancianos entre la basura, y en sus ojos, otra vez, la humedad de quien sabe que la compasión a veces salva vidas y reconstruye familias.